En este video hablaremos sobre los pasivos corrientes, exactamente sobre los préstamos y sobre giros bancarios, cuentas y documentos por pagar, remuneraciones y prestaciones por pagar a corto plazo a empleados, acreedores varios y provisiones, retenciones y descuentos, IVA, débito fiscal, dividendos por pagar e impuestos por pagar. Las personas que integrarán este video serán Roxana Carolina Mesa Castaneda, Gabriel Alexander Aguiluz Hernández, Yancy Saray Sánchez Morales, Hazel Jordina Rivas Ruiz y Brian Alexander Alegría Castro, y su servidor también, Nildenson Antonio Morán Fuentes. Primero, decir qué son los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes son aquella deuda que la empresa adquiera a un plazo no mayor de 12 meses, ya que si este sobrepasa los 12 meses estaríamos hablando de un pasivo no corriente. Como primer punto tenemos las prestaciones y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son una operación de abono que realiza una entidad bancaria para cubrir pagos contraídos por un titular de una cuenta bancaria que no dispone de saldo suficiente para los mismos en el momento determinado. O sea que cuando una empresa quiere llegar a pagar alguna de las deudas y esta persona no cuenta con un saldo suficiente para cubrir los cheques, el banco, si esta persona es un buen cliente, le cubre la parte sobrante del cheque, amén de que la persona lo pague luego. Podemos decir que se abona con el traslado negativo de las cuentas de depósito en bancos al final del ejercicio o del mes y se carga con el traslado al inicio del ejercicio o del mes a la cuenta respectiva de bancos. Estos dos, se carga y este se abona, lo vamos a ocupar tanto en los sobregiros bancarios y en los préstamos bancarios. Ahora veamos qué son los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios es aquella operación financiera en la que participan dos protagonistas, el prestamista y el prestatario. También podemos decir que la cantidad de dinero a prestar y el tipo de interés aplicados serán fijos desde el primer momento, con un compromiso de devoluciones. O sea, que tanto el banco como la persona que está prestando, la empresa, podríamos llegar a decir, están de acuerdo con los intereses fijados y han firmado un contrato que no cambiará al pasar del tiempo, o sea que el interés que se quiera dar estará fijado durante los siguientes meses. El primer ejercicio va acorde sobre los préstamos por pagar, y este ejercicio dice así: la empresa El Mojado S.A.S.B. pide un préstamo al Banco El Asilo el 1 de enero del 2019 por el monto de $10,000 para un año. El desembolso del crédito en su cuenta bancaria y el préstamo tienen una tasa de interés del 12% anual. En este tipo de cuentas nosotros no estaríamos añadiendo el interés hasta que se le pague y se lo estuviéramos sacando en el momento del pago y estaríamos abriendo una nueva partida en ese momento. Pero en este caso estaríamos hablando de la introducción de este préstamo. En este caso vamos a poner en el lado del debe, bancos, efectivo y equivalente como cuenta de mayor. O sea que lo estaríamos cargando y vamos a abonar préstamos por pagar a corto plazo, que sería lo que nosotros estaríamos teniendo, con un monto de $10,000 y exactamente el valor del préstamo bancario del día el 1 de enero del 2019 a una tasa de interés del 12% estaría balanceada. Luego estaremos viendo la de la empresa El Mojado, gira cheques al final del mes para los pagos de proveedores por $160,000 en una cuenta corriente. Hay un saldo de $158 y no se realiza ninguna transferencia a la cuenta o ninguna consignación, por lo que el banco realiza el pago del cheque, quedando un sobregiro de la cuenta de $2,000. El registro contable de esta operación o el pago de los proveedores queda de la siguiente manera. Las cuentas por pagar quedan a 160. En este caso lo estaríamos poniendo como proveedores. En efectivo y equivalente nos quedaría como los 160 en el lado del banco, pero esto nos quedaría porque el banco ha puesto los $2,000. Nosotros, al fijarnos en la notificación que nos ha dado el banco, estaríamos haciendo una partida 1A de efectivo y equivalente bancos, donde en esta vez lo estaríamos cargando con $2,000, ya que nosotros le estaríamos pagando esa deuda al banco, y sobre giros bancarios le estaríamos abonando con $2,000. En este caso existe un error, que aquí tendría que haber sido $2,000. Acreedores varios y provisiones. Los acreedores varios de una empresa son aquellas personas jurídicas o naturales que a través de una transacción entregan mercancías, derechos o bienes de cualquier clase o prestan un servicio recibiendo a cambio una promesa de algo.
Se carga por el importe de los pagos parciales o totales a cuenta o en liquidación del adeudo por la compra de bienes o servicios a crédito, y se abona por el importe de los intereses moratorios que los acreedores hayan cargado por falta de pagos oportunos. Las provisiones consisten en reservar una serie de recursos para hacer frente a una obligación de pago prevista en el futuro. Se carga por la disminución de las provisiones al cierre del periodo contable y se abona por la constitución de las provisiones correspondientes en el ejercicio por concepto de beneficios sociales y obligaciones laborales. El control interno contable consiste en revisar los vencimientos y verificar la clasificación a corto o largo plazo, realizar una selección de acreedores desde otras fuentes de información no contables y tener en cuenta los tipos de compras o prestaciones de servicios. Preparar un papel de trabajo de control de circularización, obtener la información de las deudas, el importe de las deudas con garantía real y el importe de compras y servicios recibidos, y por último revisar el convenio colectivo para detectar la existencia de posibles obligaciones legales con el personal de la empresa. A una empresa se le otorga un préstamo de $34.500, el cual se cubrirá en 4 meses y se deposita a la cuenta de la entidad. Se tiene un adeudo por $34.500 y al hacer un adeudo aumenta el pasivo, por lo tanto aumenta en la cuenta de acreedores varios como un abono, y el valor del préstamo se deposita directamente en bancos como un cargo. Por no pagarse a tiempo un préstamo se cobran intereses monetarios por un monto de $760. En consecuencia, también se aumenta mediante un abono, y en este caso los intereses monetarios se llevan como un gasto financiero y representa un cargo. A finales del 2017, la empresa ha rescindido el contrato a varios empleados y estos han impuesto una demanda juzgado de lo social por considerar que el despido es improcedente. La empresa estima un incremento en el coste de las indemnizaciones de $60.000. Los $60.000 representan una provisión para el personal, por lo tanto aumenta como un abono, y las indemnizaciones por despido se cargan por el importe de las mismas. Buenos días, a continuación voy a hablarles de cuentas y documentos por pagar. Las cuentas por pagar son deudas que posee una empresa a sus acreedores y proveedores. Más bien consiste en una deuda que posee una empresa relacionada con su actividad económica. Se clasifica como una cuenta del pasivo corriente y posee un saldo acreedor. Cuentas por pagar representan la suma que se adeuda en una fecha específica por la compra de productos o servicios, y esta se registra al momento en que se aprueba una factura para su pago y se registra en el libro mayor general como una cuenta de pasivo. Esta cuenta se abona cuando, con el valor de los suministros y servicios recibidos y al inicio del ejercicio económico, se carga con el valor de pagos o cancelaciones que se efectúen. Los documentos por pagar. Los documentos por pagar es aquella cuenta que consta la promesa de pagar incondicionalmente a una fecha determinada cierta cantidad de dinero. Los documentos por pagar son un aval de un pago pendiente por compras al crédito. Es una entrada contable que representa la obligación de una empresa de pagar una deuda a corto plazo con sus acreedores o proveedores, siendo montos que deben pagarse dentro de un periodo determinado para evitar el incumplimiento. Los documentos por pagar se clasifican como una cuenta de pasivo corriente y posee un saldo acreedor. Cabe destacar que los documentos por pagar se diferencian de cuentas por pagar en que se tiene por escrito un documento de validez legal. ¿Cuándo se cargan los documentos por pagar? Se cargan por el importe de los documentos que se tienen que pagar y se abona por los documentos, letras de cambio, pagarés o pendientes de pago. El control interno de las cuentas y los documentos por pagar está dividido por 5 puntos. El primero puede ser título y código del procedimiento, introducción, donde va la explicación corta de un procedimiento que se está llevando, la organización de una estructura micro y macro de la entidad, las normas aplicables al procedimiento, requisitos, documentos y archivos. Hola, mi nombre es Yancy Saray Sánchez Morales y yo voy a hablarles acerca de las remuneraciones y prestaciones por pagar a corto plazo a empleados. Son aquellas retribuciones y prestaciones adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados. Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con una determinada tarea en una empresa, espera recibir un pago por su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se reconoce como remuneración. Como subcuenta tenemos AFP, INSAFORP, ISSST, vacaciones y aguinaldo.
Esta cuenta se abona con el valor de las cuotas patronales de seguridad social, AFP, INSAFORP, a cargo de la empresa, de acuerdo con lo prescrito en las leyes de la República y el valor de las vacaciones y aguinaldo de acuerdo al Código de Trabajo, como también cuando se indemniza anualmente a los empleados. Como medición inicial para esta cuenta, las remuneraciones y prestaciones por pagar a corto plazo a empleados se reconocerá inicialmente los dineros adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados. Como presentación de esta cuenta, la remuneración y prestaciones por pagar a corto plazo a empleados se presenta dentro del pasivo corriente en el estado de situación financiera cuando se determina que su pago no exceda a 12 meses. Para el ejemplo de esta cuenta, con dicha información se pide elaborar planilla de sueldos y salarios correspondientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. La empresa inició operaciones el 1 de enero de 2007, fecha en que se firmaron los contratos individuales de trabajo. Tenemos la planilla de X empresa y nos da los siguientes datos para cada uno de los empleados y para cada uno de los departamentos. En base a estos datos clasificamos para poder llevar estas cantidades a las que son las cuentas de mayor que se van a utilizar al asiento contable de esta planilla, que como podemos ver usamos gastos de venta, gastos de administración y las subcuentas sueldos y salarios, porque solo estamos reconociendo sueldos, salarios y retención del ISR. Entonces tomamos las cantidades de cada empleado por cada determinado departamento y la vamos poniendo en su determinado lugar. Buenas tardes, licenciada. El día de ahora le voy a hablar sobre los dividendos por pagar y impuestos por pagar. Los dividendos por pagar es la parte de un beneficio que se reparte entre los accionistas de una empresa. Esta constituye a la remuneración que recibe el accionista por ser propietario de la sociedad. La cantidad es variable según los resultados que se hayan obtenido anualmente. El manejo contable es que se abona con el valor de las utilidades cuya distribución ha sido acordada por la Junta General de Accionistas y aún está pendiente de pago, y se carga con los pagos parciales o totales del dividendo decretados por la Junta General de Accionistas. Su saldo es totalmente acreedor y representa el valor de las utilidades cuya distribución ha sido acordada por la Junta General de Accionistas o socios que aún están pendientes de pago. Su procedimiento de control interno debe de cumplir una serie de obligaciones legales y estatutarias, dada que se registran todos los movimientos que afecten el capital contable. Este debe iniciarse con un conocimiento previo de la Asamblea de Accionistas y deben ser aprobados por esta, donde el total de dividendos del beneficio, es decir, sea llamado beneficio distribuible, podrá destinarse de una forma voluntaria, bien autofinanciado, o repartirse entre los accionistas o socios de la empresa, en el número de acciones que posea cada socio y en una función a valor nominal desembolsado a cada acción. El impuesto por pagar es la ley que se haya establecido con los impuestos que son aplicados con las transferencias, importaciones, exportación y el consumo de los bienes de muebles corporales. Esta presentación es ante el autoconsumo de servicios de acuerdo a las normas que se establecen en las mismas. Un manejo contable es que se abona con el valor de impuestos por pagar, que sería el IVA, renta y anticipo a pago a cuenta, que son de acuerdo a las leyes tributarias. Se carga con el valor total que se realice en los impuestos respectivos con la acreditación del 1% de IVA retenido o percibido durante el periodo fiscal correspondiente. Su reconocimiento se reconocerá a través de un pasivo por impuesto por pagar por los importes pendientes de pago, por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las leyes de la República, y se pagarán en un periodo de no mayor a 12 meses. Y su procedimiento de control interno debe de tener un adecuado conocimiento o bien contar con una asesoría especializada sobre el pago correcto y oportuno de todos los impuestos que están sujetas a la entidad para evitar riesgos y sanciones. También contar permanentemente con un calendario de obligaciones fiscales, tener la información referida del impuesto sobre la renta y porcentajes que sean vinculadas a esta. Y las importaciones normalmente siempre tienen que ser establecidas como exentas, dependiendo de aquellas mercancías o la calidad que tenga un importador. Buenos días, licenciada, mi nombre es Brian Castro. Este día yo le hablaré sobre dos temas, los cuales son
las retenciones y descuentos, y el segundo tema sería el IVA débito fiscal. Para comenzar, voy a dar las definiciones. ¿Cuáles son? Las retenciones son la conservación de parte de una cantidad que se debe pagar para garantizar el cumplimiento de alguna obligación, generalmente de tipo fiscal. La retención es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción para el pago de un impuesto, de deudas en virtud de embargo. Es decir, que te retienen ahora para asegurar el impuesto a futuro. Normalmente es un porcentaje sobre las rentas de las personas o entidades que tengan que abonar o estén sujetas a retención. De esta forma están obligadas a retener e ingresar en la hacienda pública. También hay tres tipos de retención por la ley, las cuales son el IS, la AFP y la renta. También hablaré sobre el concepto de descuento. El término descuento alude al acto y resultado de descontar, reducir una cantidad o dar algo por cierto. También hablaré de la clasificación de la cuenta, la cual es las cotizaciones al IS, las cotizaciones a la AFP, las retenciones sobre el impuesto sobre la renta, también órdenes de descuentos de bancos y otras instituciones, también la Procuraduría General, también el IVA retenido a terceros y otras retenciones. También hablaré sobre el manejo contable. Primero hablaré sobre cuándo se abona. Se abona con el valor de las retenciones efectuadas a los empleados y a terceras personas, cuando por mandato de la ley se establezcan tales como impuestos sobre la renta, IS, AFP, etc. Y se carga por el pago que las empresas realicen a los beneficiarios de las retenciones. Y ahora hablaré sobre el siguiente tema, el cual es el IVA débito fiscal. Primero voy a comenzar con la definición del IVA débito fiscal. El IVA débito fiscal es el impuesto al valor agregado recargado en las boletas, facturas, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito emitidas por el concepto de ventas y servicios efectuados en el periodo tributario respectivo. También se puede decir que el IVA débito fiscal aumenta en el abono y disminuye en el cargo. También el IVA se aplica en cada etapa de transferencia que experimenta un bien agravado, pero con derecho a deducir el monto de los impuestos pagados en las etapas anteriores. Dicho valor aplicado del impuesto es el 13%. Ahora voy a explicar de una mejor manera el manejo contable. Se abona con el valor del crédito fiscal deducible del débito fiscal en el periodo tributario, con el impuesto al valor agregado trasladado en las notas de crédito cuando se hagan descuentos y devoluciones a los clientes. También se puede decir que se carga con el valor del impuesto al valor agregado determinado de conformidad con la ley. Esto sería todo en la participación del trabajo. Muchas gracias.